Una pequeña historia antes de terminar el entrenamiento de hoy. Y esta historia va precisamente a la bitácora deportiva del canal. Y porque me remota, creo que va a ser así. Porque me regresa un poco el tiempo en el que inicié mi vida deportiva. Aprovechando que de este fin de semana al otro me toca mi competencia. Pues necesito hacer un pequeño registro y va justamente, data del día que debuté como atleta de alto rendimiento. Algunas personas no saben muy bien la historia, pero básicamente, y para resumir un poco el cuento, para que este video no se vaya más de 7-8 minutos, comencé mi vida deportiva en una escuela de iniciación deportiva de atletismo en el Comité Olímpico Mexicano, por ahí del año 2016, me parece, finales del 2016. Comencé con el profesor Marlon Hansen, un saludito al profe Marlon Hansen. Una de mis motivaciones pues fue precisamente haber visto a Wade Van Niekerk, atleta sudafricano, haber roto el récord olímpico de los 400 metros planos en Río 2016, cuyo récord no podía romperse desde 1996 que había establecido Michael Johnson. Eso me inspiró muchísimo, la verdad. Y por eso decidí incursar en los 400 metros. Breve paréntesis, también muchos años yo intenté jugar al fútbol con mis primos que desde niños siempre les encantaba jugar fútbol y a mí también me apasionaba muchísimo. Desafortunadamente a mí me empezó a gustar el fútbol como desde los 12, 13 años y por diferentes circunstancias pues tenía que aceptar lo evidente. No era mi mayor talento, pero ahí descubrí un buen talento que era precisamente la parte de la vida atlética, básicamente en las pruebas de medio fondo y algunas de velocidad. Entonces, ¿por qué cuento toda esta historia? Porque me regresa justamente a esas épocas del año 2016, cuando tenía aproximadamente 18 años de edad, 17, 18 años. ¿Y qué sucedió en mi primer carrera? Justamente empecé en el carril 8, qué coincidencias de la vida, en el carril que rompió el récord Van Niekerk. Salí y bueno, ya eran mis primeros, ¿qué será? Habré entrenado nada más durante 2 o 3 meses a lo mucho. Y pues el profe no me había dicho como una estrategia sólida para correr los 400 metros. Y yo, por lo que veía en televisión, por lo poco que sabía de atletismo, pues creía que era igual que las carreras de 100 y 200, el 400. Vaya error, y muchos lo sabrán. No puede salir un 400 al 100%, y fue uno de los principales errores que había cometido. Entonces, ese fue uno de los recuerdos más vívidos que tengo, en el sentido de que fue una experiencia muy fuerte. ¿Por qué? Porque salí al 100% de mi capacidad. Me sentí muy bien los primeros 200 metros, realmente sí sentía que había sacado una gran ventaja. También otra cosa que no te dicen cuando eres principiante es que si te toca en el carril 8 en los 400 metros, pues esa ventaja se recorta en la última curva, en ambas curvas. Al principio te dan una aparente ventaja, pero es precisamente para compensar, porque obviamente el carril más interno corre menos distancia. Entonces todos tienen que correr 400 metros, por lo tanto los carriles más externos salen adelantados. Yo pensaba que iba a ganar esa carrera, de hecho estaba a nada de ganarla. Sin embargo, en los últimos 150 metros, como lo que comprende la última curva de la pista, empecé a perder la energía. Quería seguir, me empezó a frenar el cuerpo mismo. Fue como un mecanismo de defensa para no morir, para no desmayarme. Y justamente antes de llegar a los últimos 10 metros, 15 metros, yo quería hacer todo para llegar a la meta, pero hasta fue muy, muy cagado porque me caí de ladito. O sea, ni siquiera fue como que me cayera hacia el frente, ¿no? Como de película. Me caí como de ladito, fue como una respuesta de mi cuerpo. No sé, fue muy curioso y muy cagado. Y me quedé en la raya de haber ganado esa competencia. Entonces, pues desde ahí comenzaron a surgir algunas dudas, comenzaron a surgir ciertos fantasmas en si era realmente bueno. Pasaron las temporadas, 2018, 2019... el COVID. Entonces ahí tuve un breve periodo de pausa y de introspección, y fue justamente cuando comencé como a pensar acerca de mi vida deportiva. ¿Y por qué comento toda esta anécdota? Porque precisamente responde a mi por qué sigo corriendo. Muchos compañeros también que empezaron junto conmigo en el equipo de atletismo de aquel año 2016, pues desafortunadamente ya se retiraron. Muchos saben que el camino del atletismo, a veces muchos dudan en el sentido de que pues
no te remunera en algo económico lo suficiente, a menos de que seas de élite, y eso es en un contexto particular, porque obviamente en México desafortunadamente no está bien remunerado el deporte, y el atletismo menos. O sea, la verdad, el atletismo es de los deportes más ninguneados, al menos en México, cosa que no debería ser porque también es uno de los más exigentes y más difíciles por muchos factores. Entonces, comento todo esto porque la razón que tú tengas para seguir en el atletismo, sea cual sea tu contexto, si vas empezando, si padeces alguna enfermedad y solamente quieres comenzar a correr, si eres atleta de alto rendimiento como yo, que tiene años intentando llegar a un nivel mayor y en un contexto adverso, en el sentido de que no todos tienen el privilegio. Hay personas que sí lo tienen y aprovechenlo, en verdad. Los que tienen becas, los que están en un momento adolescente y juvenil de su vida deportiva, aprovechenlo. Y pues justamente es responder a esas preguntas de por qué cada persona sigue su camino en el atletismo, que es como estas pequeñas conclusiones que quería dar el día de hoy. Y una de las mías, por ejemplo, es un camino que va más allá de los resultados tangibles, como lo había comentado. Independientemente de los resultados que se puedan suscitar en pruebas de velocidad, independientemente de resultados que pudieras obtener en cuanto a tiempos, o en cuanto a reconocimientos, o algo más allá, o sea, por ejemplo, clasificar a Juegos Nacionales o clasificar a Panamericanos, el sueño de todo atleta, que es unos Juegos Olímpicos. O sea, mucho más allá de todo eso, creo que la respuesta de el por qué corres, el por qué seguir insistiendo o intentando en perseguir un sueño, es al final de cuentas la que tú misma te des, y en el contexto que tú tengas. Como lo dije, en mi contexto particular fue encontrar un camino más allá de simplemente, como lo dije, de simplemente perseguir marcas o ganarle al de al lado, porque si bien es importante e indispensable para un atleta de alto rendimiento, esa parte competitiva, el atletismo y el deporte en general te dota de muchos más valores, de muchos más principios. Es, incluso me atrevo a decir, desde mi perspectiva, un camino hasta espiritual de crecimiento. Entonces, más allá de el resultado final, más allá de hasta dónde pueda llegar el potencial de cada uno de nosotros, creo que una de las cosas más importantes del atletismo, número 1, disfrutar del camino. Número 2, obviamente, en conjunto con esta parte de disfrutar el camino, el momento presente, porque alguna vez me lo dijo mi entrenador actual, esto algún día se termina, y al igual que la juventud, o sea, tendrás el resto de tu vida para dedicarte a cualquier otra cosa que te plazca, pero el atletismo y el alto rendimiento en general solamente tiene un periodo de vida bastante limitado, bastante corto. Entonces, como lo dije, la respuesta al por qué sigues corriendo o al por qué seguir haciendo lo que haces, te la tienes que dar tú mismo, tú misma, para precisamente cuando lleguen esas adversidades, y si no logras dar la marca que querías, o si te ganó el de al lado y te empiezas a enfocar en los resultados de otros, no te comiences a abrumar. Mejor ver en tu contexto que estés dando todo de ti, de que lo estés disfrutando realmente, porque también hay una ligera línea en la que comienzas a odiar el deporte que se supone que tanto amas, y hay una ligera línea entre que realmente lo estés disfrutando y no te empieces a comprar las ideas de que lo quieres dejar solamente porque se está volviendo más difícil. Entonces hay que encontrar ese punto asertivo, y a veces una línea delgada, casi invisible, entre que realmente lo disfrutes, en el que el deporte, y con eso concluyo, que el deporte sea un medio en el que te construyes y no te destruyes. Y muchas personas a veces no logran ver esa línea delgada, a veces precisamente por esa obsesión de competir en un contexto banal, o en un contexto de ganarle al de al lado, o la típica frase, el fin justifica los medios, y darlo todo, incluso tu salud, a costa de qué, ¿no? Entonces, por eso lo digo, mejor que sea un medio que te construya, el deporte usado como un medio para construirte, no para destruirte, y disfrutar el camino. Creo que eso es lo fundamental en el deporte. Ahí voy a estar reiterando qué tal nos va en los 400 metros planos, categoría libre. Luis Robles, de 26 años, y creo que será mi última o penúltima competencia antes de cumplir los 27. Saludos.